Dios les bendiga este día a todos y cada uno de ustedes. Estamos ya nuevamente saludándoles desde las instalaciones del Templo Betel en Colonia, España, de Chamelecón. ¿Sabe usted que muchos cristianos se quejan porque piensan que Dios no les habla y que están aún dentro de la iglesia sirviendo en muchas congregaciones, pero ellos piensan que Dios no les habla? Pero yo quiero decirles que Dios tiene muchas maneras de cómo comunicarse con el hombre. Desde el principio de la creación, Dios ha venido teniendo una relación y una línea de comunicación con el hombre desde el huerto del Edén, y en toda la Biblia usted va a ver que Dios está tratando de comunicarse y comunicarle virtudes a los seres humanos siempre y en todo tiempo. La epístola a los Hebreos dice en el capítulo 1 y versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, quiere decir que Dios no es la primera vez que intenta hablar con el hombre, sino que dice muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Y yo creo que hay una gran verdad en la palabra, y es que Dios no es un objeto. Él es Dios verdadero y es el Dios de las buenas relaciones. Él es el Dios que se relaciona con cada uno de nosotros y es Dios de buenas nuevas. O sea, cada día Él tiene buenas nuevas para sus hijos. Y mire, aunque Dios es divino, aunque es invisible y no lo podemos ver, pero le diré que está al alcance de cada uno de nosotros cuando nosotros intentamos llegar a Él. Él nos esconde, Él no es inaccesible, Él está accesible para cuando nosotros llegamos con un corazón arrepentido y con una expectativa de encontrar el amor en Él, y que pueda también Él comunicarse con nosotros. En San Juan capítulo 8, en el versículo 31 en adelante, Jesús tiene una plática con un grupo de judíos. Un grupo de judíos que habían creído en Jesús. Y esta plática con Jesús se convierte más que todo en como en un debate de ellos hacia Jesús. Y entonces Jesús les empieza a hablar de muchos temas. Les habla primeramente de permanecer en Él, a los que habían creído en Él. Les habla de permanecer en Él, y les habla también de llegar a ser libres. Les habla también acerca de la esclavitud del pecado, y ellos dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Jesús entonces les dice: si son hijos de Abraham, ¿por qué no hacen las obras de Abraham? Al final Jesús descubre que estos, a quien Él está tratando de comunicarles y hacer entender las verdades del reino, descubre que estos hombres lo que quieren es matarlo. Y entonces en el capítulo 8 y en el versículo 43 nosotros encontramos una palabra que les dice Jesús a ellos. Y mire lo que les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi voz? Vea esta interpretación. Si lo vamos a interpretar, veamos esta palabra, si la queremos interpretar acerca de Jesús. Les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces quiere decir que el problema de esta gente no es que no buscaban ni creían en Jesús, sino que el problema era del lenguaje. No entendían el lenguaje del Señor acerca de la vida de ellos. Ahora veamos algo. ¿Cuántas veces nosotros en la vida entendemos muchas cosas que está alguien tratando de decirnos a nosotros por medio del lenguaje? Nosotros entendemos muchas cosas de la vida por medio del lenguaje. Sabemos cuando alguien está tratando de decirnos algo. Sabemos muy bien cuando alguien está tratando de comunicarnos algo a nosotros a través del lenguaje, y sabemos cuando alguien está triste o alegre y cuando un niño quiere decirnos algo. Eso nosotros lo entendemos muy bien. Ahora bien, cuando vamos a escuchar lo que Dios quiere de nosotros, debemos saber una gran verdad. Y es que más que escuchar su voz, es saber interpretar su intención acerca de nosotros. Porque la mayoría de veces nosotros venimos queriendo escuchar la voz de Dios hacia nosotros, pero nosotros ya traemos un plan definido. Y aunque Dios quiera tratar con nosotros, nosotros estamos tratando de luchar con una voluntad que Dios ya tiene establecida para nosotros. Y entonces yo creo que más que escuchar su voz, es saber interpretar su intención acerca de nosotros. En la vida cristiana, para muchos de ustedes que ya llevan muchos años en el Señor, estoy totalmente seguro que muchas veces han descubierto que Dios está tratando de decirles algo por medio de alguien o de algo. Muchas veces han descubierto que Dios quiere y está tratando de decirles algo por medio de alguien
Estoy hablando por medio de una persona y por medio de algo. Pero cuántas veces, aunque hemos descubierto que Dios está tratando de decirnos algo, cuántas veces nosotros terminamos haciendo nuestra voluntad y tratando de pedir opiniones y que alguien nos confirme los caprichos que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Hay un hombre en la Biblia, y este hombre, en su momento de crisis, en su momento de desesperación, en el momento que está frente a la puerta de la muerte, este hombre estaba pasando una tremenda situación, pero rápidamente se dio cuenta que Dios estaba tratando específicamente con él, y es la vida de Jonás. Cuando Jonás va por el mar y va en el barco empieza a tener problemas, el mar empieza a embravecerse, la tripulación empiezan a preguntarse qué pasa, y hubo un conflicto entre la gente, hubo un alboroto, hubo un problema de muerte, descontrol en el barco, descontrol en la tripulación, y también en el mar había un problema de oleaje que podía perfectamente morir toda la tripulación. Pero Jonás inmediatamente dijo Jonás, el problema soy yo, échenme a mí, tírenme al mar y se darán cuenta que entonces todo va a volver a la calma. ¿Se da cuenta usted entonces, hermano y amigo, que muchas veces Dios nos trata de decir algo, pero usa cosas de la vida diaria? Usa cosas que nosotros entendemos muy bien y que manejamos muy bien, pero a través de ellas Dios nos está hablando. Llámese a través de la oficina, a través de tu carro, a través de cualquier medio, Dios usa para que nosotros volvamos a escuchar su lenguaje. Esto es de interpretar los lenguajes de Dios. Hay una mujer también en la Biblia, y esta mujer se llama Noemí. Noemí abandona la casa del pan, abandona Belén. Cuando está en otra tierra, cuando está en Moab, Noemí se da cuenta que luego que muere su esposo y sus 2 hijos, y esta mujer queda sola después de mucho tiempo, se da cuenta que Dios no está contenta con ella y vuelve a Belén, la casa del pan. Aunque vuelve ya quebrantada de corazón, pero entendió que Dios no estaba contenta con ella y tuvo que volver a lo que Dios, al diseño perfecto de Dios, que era Belén, la casa del pan. Jeremías, en el capítulo 9 y en el versículo 24, dice algo. Yo creo que es muy importante. Dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Una de las grandes virtudes que un hombre de Dios puede tener es entender la intención del corazón de Dios, entender la intención de la voluntad de Dios y en conocerlo. Usted tiene que conocer cómo es Dios. Dios no piensa como usted. Dios no conduce, Dios no se conduce o no conduce el mundo, no lo lleva a usted también a otra dimensión por medio del pensamiento como a usted le parece. Dice el Señor, mis caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces, para finalizar, quisiera decirle: quiere entender el lenguaje de Dios, si quiere entender y escuchar bien la voz de Dios, entonces dedique tiempo a escudriñar la palabra. Dedique tiempo, mucho tiempo. Eso le va a hacer un hombre sabio, un hombre entendido en escuchar y entender la voz de Dios. Y por último, también búsquele en oración, porque ahí está la clave para saber escuchar la voz del Señor. Que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes su hermano y pastor en Cristo Jesús, Saúl Salinas, Templo Betel, Colonia España de Chamelecón.